Maussan Televisión. Buena televisión. La historia de la ufología o la historia del planeta comenzó mucho antes de Roswell. La bomba atómica cambió el rumbo de la ufología y de la historia del planeta. La historia más intrigante es aquella que involucra a niños, porque los niños son muy inocentes y tienden a decir la verdad. For more than 4 decades, I have traveled the world in search of answers. With each interview, with every document uncovered, I have delved into the heart of the greatest mystery of our time, the extraterrestrial phenomena. Mi nombre es Paola Harris. Y la historia de la ufología o la historia del planeta comenzó mucho antes de Roswell. Desafortunadamente, por la manera en que estudiamos esto o cómo lo presentan los medios, pareciera que Roswell es el único suceso importante, pero eso no es cierto. Debemos tomar en cuenta que hubo un accidente antes de Roswell en 1945, solo un mes después de la bomba atómica. Hablaremos de eso en esta sección, pero también debemos saber que Kenneth Arnold era un piloto que vivía en el estado de Washington y vio 9 ovnis sobre el monte Rainier. Recordemos que era un piloto, no solo alguien diciendo cualquier cosa. La razón por la que quiero hablar de esto es porque soy una de las pocas periodistas que ha hablado con la familia de Kenneth Arnold. La familia de Kenneth Arnold sufrió mucho cuando él hizo pública su historia, ya que su dirección y otros datos aparecieron en los periódicos. Y Kenneth Arnold dijo, vi estas naves con forma de galón sobre el monte Rainier. Y luego, como muchos otros, se obsesionó con los ovnis. Y comenzó a contactar a personas en el campo que escribían libros y que investigaban. Incluso se involucró en el caso de la isla Mauri. Porque creo que cuando tienes un contacto así, quieres saber qué es y eso termina apoderándose de tu vida. Mi labor es encontrar el ángulo humano. Cuando estuve en el programa Coast to Coast de George Noory, su nieta llamó y dijo, soy la nieta de Kenneth Arnold. Bueno, esto es otra coincidencia o sincronicidad. Quiero hablar con Paola Harris. Entonces su nieta dijo, mi madre puede hacer una entrevista contigo. Su nombre es Kim Arnold. Y le dije, sería maravilloso porque quiero saber todo sobre su familia y lo que ocurrió. Creo que este tipo de incidentes tienen una razón. No es solo que un piloto vea ovnis. Hay mensajes detrás y eligen a ciertas personas, a ellos. Y entonces nos preguntamos quiénes son ellos. Esa es una buena pregunta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? ¿Quién estaba dentro de esas 9 naves que volaron sobre el monte Rainier? Pero lo importante es que el gobierno, los medios y hasta la sociedad de la época empezaron a llamar a estos objetos platillos voladores por Kenneth Arnold. Porque, ¿cómo más lo describirías? Así nació Flying Saucer Review. Luego salió su revista y todo eran platillos voladores por aquí y por allá. Pero más tarde descubrimos que no todos son platillos voladores. En el caso de Trinity tenía forma de aguacate, era redondo. En el caso de Socorro era redondo. En el caso de Valensol, en el sur de Francia, donde fui a ver el lugar, también era redondo. Aterrizó en Francia frente a un agricultor que cultivaba lavanda. De la nave salieron seres. Fue muy parecido al caso de Socorro. Esa es la belleza de conectar estos puntos. Porque no todo se parece a un platillo volador. Incluso el de Roswell tenía las alas inclinadas hacia arriba. No se veía exactamente como los que
vio Kenneth Arnold. Para mí, hablar con Kim Arnold fue impactante. Y debo admitir que estaba bastante resentida. Dijo, esto arruinó a nuestra familia. Nos criticaron, nos persiguieron. Mi padre estaba angustiado. He escuchado esta historia una y otra vez. Pero la entrevista con Kim Arnold es algo que hice y voy a dejarla aquí en la Ciudad de México, porque hice las preguntas que cualquiera haría. ¿Qué le pasó a tu familia en 1947, cuando Roswell aún no había ocurrido? Debemos ver eso como la primera pista. Si seguimos la cronología, Kenneth Arnold fue el piloto que vio los platillos voladores. Luego, justo después, en 1947, ocurrió el incidente de Roswell. Y las personas tuvieron un punto de referencia. Es importante porque se puede ver en los periódicos de la época sobre Kenneth Arnold. Hay fotos de Kenneth Arnold. Cuando empiezas a hablar de platillos voladores, debes entender que ya estaban en los periódicos nacionales, aparecían en revistas. En 1945 no había nada de esto. Cuando esos dos niños se acercaron a la nave, nunca habían visto nada parecido en la televisión. Nunca habían visto una revista, no existían los platillos voladores, no tenían idea de qué estaban viendo. Así que pensaron que era un accidente de avión, porque era lo único que podían imaginar. Si algo no está en tu realidad, ni siquiera puedes darle un nombre, no puedes llamarlo de ninguna forma, no puedes decir que es un ovni ni nada, porque recuerda, en 1945 ocurrió Trinity, un mes después de la bomba atómica. En 1947, 2 años después, ocurrió lo de Kenneth Arnold. Por eso el caso de Roswell se volvió importante, porque lo que pasó con Roswell, y hablaremos de eso, es que sacaron un artículo en el periódico llamándolo platillo volador sin pensarlo demasiado. Así que cuando publicaron eso y luego lo desmintieron, la expresión platillo volador ya estaba circulando. Imaginen esto. En 1945, 2 niños pequeños iban a reparar una cerca. 2 niños que habían sufrido los efectos de la bomba atómica. José contó que su madre abrió la puerta a las 5:30 de la mañana y quedó ciega de un ojo porque la explosión parecía 1000 soles. Esa gente nunca fue advertida de que la bomba iba a explotar. Remy estaba en su casa y su cama salió disparada de un lado a otro del cuarto. José comenzó a sangrar por el oído. La bomba atómica cambió el rumbo de la ufología y la historia del planeta. Y alguien estaba enviando mensajes. La gente me pregunta, ¿cuál es la historia más importante que has investigado? He investigado tantos casos para armar este rompecabezas y tal vez la historia más intrigante, no la más grande. Para mí la más grande fue la del coronel Philip Corso, pero la más intrigante tiene que ver con niños. Porque los niños son muy inocentes y tienden a decir la verdad. He analizado otros casos, como el de Ruanda, que investigó John Mack con los niños en la escuela, y el caso Westall en Australia. Y, bueno, me pregunto, estas culturas cósmicas, ¿por qué están contactando a niños? ¿Qué tienen que ver los niños con esto? Es una discusión que deberíamos tener más adelante. Porque no puedes engañar a los niños. Y así, en 1945, estos 2 niños estaban arreglando una cerca en la granja Padilla. Desde entonces conocí a Remy Baca, quien ya falleció, y a José Padilla.
Y le pregunté a José qué estaban haciendo. Me dijo, nos habían enviado a buscar una vaca porque teníamos una raza especial. Y recuerda, esto fue en San Antonio, Nuevo México. Está a 3 horas de Roswell y a 13 kilómetros de donde explotó la bomba atómica. Y voy a agregar algo muy interesante. Está a solo 3 millas del Old Barn Café, donde Oppenheimer tenía su cabaña. Así que cuando conocí a José Padilla y Remy Baca, les dije, ustedes estaban ahí, vieron la bomba, no les dijeron nada, ¿verdad? Y él respondió, no, mi madre quedó ciega y yo sangraba por un oído, perdí la audición, pero veíamos a Oppenheimer entrar al Old Barn Café. Entraba con su sombrero y acompañado de otros científicos con portafolios. En mis 10 años de investigación, 5 los hice sola y 5 con Jacques Vallée. Hablé con la gente del Old Barn Café y me dijeron que era el único lugar donde podían comprar víveres. Era el único lugar donde los científicos tenían cabañas cerca del epicentro. Y cuando entraban pensábamos que eran vendedores ambulantes. Nunca nos dijeron qué hacían porque el proyecto Manhattan era ultra secreto. Teníamos un proyecto secreto en Nuevo México. ¿Te preguntas por qué hay tantos accidentes en Nuevo México? Porque quienes visitan este planeta saben que Nuevo México es un punto clave y que no solo cambió la historia del mundo. Mira dónde estamos hoy, con las amenazas nucleares. Cuando inventas la energía nuclear, la bomba atómica no es tan poderosa como la bomba de hidrógeno. E hice mucha investigación sobre los ovnis y la bomba de hidrógeno. Hablaré de eso más adelante. Y logramos captar la atención de alguien allá afuera. Así que captamos la atención de alguien un mes después de la bomba atómica y menciono a Oppenheimer y el lugar del accidente a 3 millas de distancia porque es imposible que no supieran lo que ocurrió un mes después. Este fue el primer accidente ovni registrado. ¿Y cómo obtuve esta historia? Bueno, la había leído cuando vivía en Italia. Recuerden, fui a Italia por trabajo. Era profesora en la American Overseas School y colaboraba con revistas sobre ovnis. Y mi jefe, Maurizio Vallata. Yo estaba en Italia. Y había leído sobre 2 niños pequeños a quienes llamaban indios que habían presenciado la recuperación de un ovni. Y claro, estaba en Italia, así que pensé, ojalá pudiera investigar esta historia. ¿Por qué nadie que diga ser investigador está buscando a estos niños? Porque ahora tienen 70 años, esto ocurrió hace 60 años. Nadie lo estaba investigando. Así que regresé a Estados Unidos en 2009. El hijo del piloto que sobrevoló la zona me llamó por teléfono y me dijo, tengo mucho que contarte sobre mi padre, que era piloto, y sobre algunos casos en California, como el tiroteo de Los Ángeles en 1952. Y luego mencionó, ¿sabías que 2 niños vieron un accidente en Socorro? Y respondí, sí, leí sobre eso. Me tomó 4 meses ganarme la confianza del pequeño de 7 años, Remy Baca, para que hablara conmigo. Entonces, ¿qué tenemos con Trinity? Tenemos la ubicación exacta del accidente. Mientras que en Roswell los restos se dispersaron por más de 3 millas y tengo fotos mías con el geólogo en Roswell buscando dónde estaban los restos. En Trinity todo quedó en un solo círculo porque dejó una marca. Tenemos a los 2 niños que aún están vivos. Ahora tenemos en la Ciudad de México la pieza que el niño de 9 años tomó después de 7 días de recuperación. Él entró y quería un recuerdo, algo que en México llaman tesoro. Así que te estoy contando la historia más increíble. Los niños estaban buscando una vaca que había parido y había una tormenta eléctrica.
Y he estado muchas veces en Nuevo México. Las tormentas eléctricas son terribles como nada que haya visto. Así que estoy convencida de que hay algo en los rayos y los truenos que tiene que ver con los accidentes. Personalmente lo creo. Pero lo que pasó fue que este vehículo llegó desde la zona cero a 13 millas de distancia y chocó contra una torre metálica. La llamaban la Torre Fermi, la Torre Marconi, porque Marconi fue uno de los que inventaron la radio. Tenían un pedazo de la torre, porque el niño de 7 años me dijo que trepó la torre y vio la parte rota y los restos allí. Y luego se deslizó en forma de L y se detuvo. Los niños no tenían un punto de referencia. Escucharon un estallido que sonó como la bomba atómica. Fueron al lugar del accidente y vieron el humo. Como tenían binoculares, pudieron ver que un panel había salido despedido. Y adivina qué había dentro del panel. Algo que no podían explicar. San Televisión. Buena televisión. Lo que tenemos es una escena increíble, con este ovni en forma de aguacate que acababa de estrellarse. El panel había sido arrancado y los dos niños se acercaron mucho, a unos 500 pies del panel, y ven a 3 seres yendo de un lado a otro, una y otra vez. Pero José dijo que parecían estar flotando. Dijo que no parecía que tuvieran los pies en el suelo y dijo nunca había visto algo así. Y Remy dijo lo mismo y les pregunté cómo eran y él dijo parecían hormigas de fuego. Y pregunté, ¿estaban mirando sus ojos? Y ellos dijeron sí, parecían niños, como nosotros. Y pregunté qué pasó y él dijo, los observaba con los binoculares y estaban haciendo sonidos. Y cuando José dijo que hacían sonidos como cuando matas un conejo, que chillaban como bebés, supe que no podía estar inventándolo porque es un sonido muy particular, como el de un bebé. Y entonces José me dijo, Paola, yo quería entrar a ayudarlos porque parecía que estaban llorando, que chillaban como cuando disparas a un conejo. Bueno, ellos son granjeros, así que es natural que digan eso. Y le pregunté a Remy, ¿tú qué viste? Y Remy dijo, sus ojos eran grandes y negros. Tenían piel gris y brazos largos. Y Remy, que era el más joven, con 7 años, empezó a llorar. Más tarde me dijo, Paola, tenía pesadillas porque me dieron una visión. Esto es muy interesante. Veía gente cayendo de un rascacielos. Y con 7 años, él nunca había visto un rascacielos. Y la gente cayendo de un rascacielos es claramente el 11 de septiembre. Y él dijo, tuve esa visión. Y José dijo, y yo tuve pesadillas. Pregunté, ¿entonces tuvieron comunicación telepática? Y José respondió, sí, pero él dijo, el mezquite estaba ardiendo, nuestros ojos ardían y todo ardía. Hay algo que debes saber, Paula. El mezquite era muy alto, casi de 5 a 6 pies. Después de la bomba atómica, es un arbusto pequeño. Toda la vegetación ha cambiado por aquí. Entonces pregunté, ¿qué hicieron? Él dijo, como Remy estaba llorando, volvimos al camino, montamos nuestros caballos, regresamos al rancho y le contamos a mi padre. Lo que necesitamos entender es que hay mucho más en esta historia. Porque cuando la nave chocó contra la torre y el panel salió despedido, esparció por los arbustos de mezquite una especie de cabello de ángel de colores. Y los niños no sabían qué era, pero brillaba. Y en esos días no había electricidad. Así que después, cuando nadie los veía, llenaron una bolsa de 10 libras con eso y decoraron los árboles de Navidad. Siempre brillaba.
Es muy importante que sepan que tenemos materiales de los que están hablando. Esto fue hace 60 años. Desafortunadamente, más tarde, con los otros testigos de los que les hablaré, supimos que no podíamos recuperar los materiales. Pero todos cuentan la misma historia. El señor Padilla y el sheriff dijeron, llévanos a donde está. Primero no pudieron encontrar la nave porque había sido cubierta con ramas. Alguien la había cubierto con ramas. Luego, cuando despejaron las ramas, el señor Padilla y el sheriff entraron. Estuvieron dentro durante 40 minutos. Les dijeron a los niños que no podían entrar. Les dijeron a los niños que nunca regresaran y regresaron. Por supuesto, el ejército se enteró por el piloto y por el hecho de que lo informaron. ¿Pero qué reportaron? Ni siquiera podían usar la palabra platillo volador. Informaron sobre una cosa. Así que lo interesante para el ejército es que los dos niños, y José es muy travieso. Él dijo, no había forma de que nos alejaran de allí. Él dijo, íbamos al arroyo a mirar y veíamos a esos mismos chicos limpiando los restos que estaban en el Old Barn Café, trabajando en la bomba. Dijo, los reconocimos porque algunos de ellos estaban bailando con algunas chicas de nuestras familias porque había un salón de baile allí. Dijo, los conocía. Sabía quién estaba limpiando y tenían la camioneta con música country. No estaban usando trajes de protección. Así que esos pobres chicos no sabían lo que estaban haciendo. Estaban recogiendo este material. Y luego José dijo, bueno, ellos no querían recoger todas las piezas, así que hicieron un pequeño montículo. Tomaron su zapato y arrojaron algunas piezas en él y luego lo cubrieron. Recogieron las piezas grandes, no las más pequeñas. Y él dijo, y pensábamos que íbamos a entrar allí y conseguir algo también. Pero no sabían lo que estaban consiguiendo porque no sabían qué era. Así que miraron y reconocieron que eran los mismos chicos jóvenes de 20 a 25 años que habían trabajado en el proyecto Manhattan, la bomba. Así que lo que pienso es que más tarde, cuando vi la carta de Eisenhower, no de Eisenhower, de Einstein a Oppenheimer, que fue enviada a Truman, un mes antes de Roswell, estaban hablando de un accidente. ¿De cuál podrían haber estado hablando? Aquel donde Oppenheimer estaba a 3 millas de distancia. Lógicamente no sabían qué hacer. Es un gran problema para ellos. Así que si quieres saber un poco más sobre lo que hicieron los chicos, lo que haremos es analizar la naturaleza humana y qué sucede con la naturaleza humana. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.